¿Qué es la estática? Como vemos, la estática estudia el equilibrio de las fuerzas y de los cuerpos. Definamos entonces cuerpo y fuerza. Una fuerza es una magnitud vectorial y como vector tiene dirección, es decir, la inclinación de esa recta, la cual se puede expresar indicando el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. Puede ser 0 grados, 30 grados, etc. El sentido lo indica la flecha que tiene ese vector. Por ejemplo, hacia las X positivas, hacia las X negativas, hacia las Y positivas, etc. Y la intensidad o módulo es un número que coincide, podemos decir, con la longitud del segmento de ese vector. Por ejemplo, 30 newtons, 20 kilogramos fuerza, etc. Pero ¿cuál es la unidad de medida de una fuerza? Vemos que hay 3 sistemas de medición. Nosotros nos manejaremos generalmente con el sistema internacional, que utiliza el newton. El newton es una unidad derivada, es decir, un newton es 1 kilogramo masa por metro sobre segundo al cuadrado. Un dinamómetro. Con este instrumento podemos medir fuerzas. Consta de un cilindro que lleva marcada una escala que rodea a un resorte. Este se alargará o elongará al aplicarse una fuerza sobre él. También se podrá contraer. Al clasificar las fuerzas, encontramos, por ejemplo, las fuerzas concurrentes. Son aquellas que tienen un punto en común. Gráficamente se puede resolver por el método del paralelogramo. Por ejemplo, si tenemos dos fuerzas, F1 y F2, el módulo de la fuerza resultante coincide con la diagonal del paralelogramo formado por las fuerzas F1 y F2. Si son varias fuerzas, entonces se podría utilizar el método de la poligonal, como vemos en la figura. Definimos resultante y equilibrante. Lo podemos ver gráficamente. Para obtener analíticamente la resultante, se pueden descomponer las fuerzas en los ejes cartesianos utilizando trigonometría. Y además la relación pitagórica, como vemos en esta diapositiva. Vemos que está la función trigonométrica seno de un ángulo, coseno de un ángulo, etc. La fuerza X, o sea F sub X, sería, utilizando trigonometría, el cateto adyacente al ángulo alfa. Entonces F de X será igual a la fuerza F por el coseno de alfa del ángulo que forma esta fuerza con el eje de las X. Para calcular F sub I sería el cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces F sub I es igual a la fuerza F por el seno de alfa. Cuando hay varias fuerzas, como en este caso F1, F2 y F3, se descompone cada una de ellas con respecto a los ejes X e Y. Descomponemos F1, F2 y F3. Luego se realizará la sumatoria de las fuerzas en cada eje. F sub
1x, f sub 2x, f sub 3x será igual a Rx, y f sub 1i, f sub 2i y f sub 3i será igual a Ri. La suma será algebraica, respetando los sentidos. Tendremos entonces resultante en X y resultante en Y. Ahora se calcula el módulo de la resultante. Gráficamente sería la diagonal del paralelogramo que forman Rx y Ri. Analíticamente utilizaremos la relación pitagórica. R será igual a la raíz cuadrada de resultante en X al cuadrado más resultante en Y al cuadrado. Y también se podrá calcular el ángulo que forma la resultante con el eje X positivo, es decir, su dirección. Para ello utilizaremos, por ejemplo, la tangente de ese ángulo alfa.